Y no pierda, hermano, su lugar ahí en el Salmo 78. Pero quiero, hermanos, ir a un pasaje más que no estaba en mi mensaje, pero quiero que vaya conmigo a Deuteronomio 32. Deuteronomio 32. Es un cántico, hermanos, que Dios le pidió a Moisés que escribiera y que lo dijera, que lo recitara frente a los ancianos, frente al pueblo. Un cántico, hermanos, que sería un testigo de ellos cuando ellos hicieran mal. En el versículo, hermanos, 44, cuando Moisés acaba de decir y dar este cántico al pueblo, dice el 44, vino Moisés y recitó todas las palabras de este cántico a oídos del pueblo, él y Josué, hijo de Num. Y acabó Moisés de recitar todas estas palabras a todo Israel. Y vea lo que dice el 46. Y les dijo: aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy. Aplicad vuestro corazón. Atento. Ocúpate en las palabras para que las mandéis a quienes, hermanos, a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y qué tremendo, hermanos, en el versículo 47, porque no os es cosa vana. ¿Es vuestra qué, hermanos? Qué tremendo, hermano. Mire, qué mensaje. No es cosa vana. Todo lo que he hablado, todo lo que he enseñado, esto no es algo vano. Esto no es algo en lo que no haya vida, en lo que no haya resultado. No es cosa vana, es vuestra vida. Vuestra vida, hermanos, tiene que girar alrededor de la palabra de Dios, de la enseñanza, de los principios, hermano, porque guardar la palabra de Dios, mi hermano, va a traer bendición, va a traer buenos resultados, va a traer, hermanos, consecuencias para bien a nuestra vida. No es cosa vana, es vuestra vida. Por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra a donde vais pasando el Jordán para tomar posesión de ella. No es cosa vana, es vuestra vida. Hermanos, lo que hemos escuchado en esta semana, estos días, y las verdades que usted escucha del púlpito, hermanos, escúcheme bien, no son cosa vana. Es vida para quien la oye. Estoy hablando a cristianos que muchas veces menosprecian un mensaje, menosprecian la palabra de Dios. Yo ya me lo sé. Otra vez, lo mismo. Hermanos, no es cosa vana, es vuestra vida. Pero regresamos, hermanos, a Salmo 78. El mensaje, hermanos, de esta tarde es corto, no es largo. Solamente tengo 4 puntos que se van a ir bien rapidito. Si algunos de ustedes dejaron inconcluso el festejo del Día del Papá, puede ir después a continuar. Qué bueno que se dio el tiempo en venir. Hermanos, y déjeme leer un poquito aquí. Me encanta este salmo. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos,
las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. Hermanos, como padres somos responsables de contar, de enseñar lo que, hermanos, hemos recibido, lo que Dios nos ha enseñado a nuestros hijos. 4, no las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová, su potencia, las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen, que pusiesen al tanto a sus hijos con la palabra de Dios, para que lo sepa la generación venidera, los hijos que nacerán. Todo papá, toda mamá debiera de tener en mente el plan de enseñar a sus hijos el camino de Dios. Ningún padre, ninguna madre debiera de pensar y ver a sus hijos, el pensamiento del papá, de la mamá, no es un día ver a sus hijos allá en el mundo, sino ver a sus hijos sirviendo a Dios. Yo sé que algunos papás aquí tienen hijos que están sirviendo al Señor, que han entregado su vida para servir a Dios. Qué bendición, qué bendición. Déjenme felicitar a papás y mamás que motivan a sus hijos para hacerlo, que han orado para que sus hijos sirvan a Dios. No hay mejor regalo que tener un hijo, que tener una hija sirviendo a Dios. Y vea lo que dice, hermanos. Y los hijos que se levantarán, cuenten a sus hijos. Debemos de planear que no solamente nuestros hijos, hermanos, conozcan a Dios y sirvan a Dios, sino que también los hijos de los hijos y los nietos de los hijos, de generación tras generación. Qué precioso sería eso. Y vea lo que dice el 7, hermanos. A fin de que pongan en Dios su confianza. El fin de todo esto, que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios y que guarden sus mandamientos. Y aquí está, hermanos, y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón y fue fiel para con Dios Espíritu. Y déjenme llevarlo, hermanos, por un pequeño recorrido de las grandezas y el poder de Dios sobre el pueblo de Israel y cómo ellos aún así fueron rebeldes. 9. Los hijos de Efraín, arqueros, armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla. No guardaron el pacto de su Dios. Miren, no guardaron el pacto de su Dios, ni quisieron andar en su ley. Hermanos, los hijos de Dios, el pueblo de Dios, no quisieron andar en la ley de Dios, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Delante de sus padres hizo maravillas. En la tierra de Egipto, en el campo de Zoán, dividió el mar y los hizo pasar. Detuvo las aguas como un montón. Les guió de día con nube y de noche con resplandor de fuego. Oh, hermanos, nadie ha visto eso aparte de los hijos de Israel. Hendió las peñas en el desierto, les dio a beber como de grandes abismos, pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos. Pero aún, ¿qué dice, hermanos? Volvieron a pecar contra él. Wow. Hermanos, más adelantito les voy a dar el significado de contumaz. Y es aquí lo que dice. Recuerde versículo 17. Pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto. Pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida al gusto. Hablaron en contra de quién, hermanos? Contra Dios.
diciendo: ¿podrá poner mesa en el desierto? He aquí ha herido la peña y brotaron aguas, y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Mire qué pueblo, hermanos, tan obstinado. Les dio pan, y cuando tenían el pan no se saciaban, no estaban contentos. ¿Podrá darnos carne también? Y Dios les dio carne. Y dice, versículo 21, por tanto oyó Jehová y se indignó, se encendió el furor contra Jacob, y el furor subió contra Israel, por cuanto no habían creído a Dios, ni habían confiado en su salvación. Sin embargo, mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos, e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, y les dio trigo del cielo. Pan de nobles comió el hombre, les envió comida hasta saciarlos. Y hermanos, y así podemos seguir viendo. 32, con todo eso pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas. Por tanto consumió sus días en vanidad y sus años en tribulación. Escúcheme bien, lo que usted ha visto, mire, y eso no es todo. Puede leer todo el capítulo. Cómo Dios hizo grandes cosas en el pueblo. Da un pequeño resumen de lo que vivieron, de lo que Dios hizo, las grandes maravillas. Pero aún así, el pueblo, hermanos, estaba obstinado en pecar. Y dice ahí, porque era una generación contumaz y rebelde. Era una generación, hermanos, contumaz y rebelde. Déjeme decir, hermanos, ¿qué significa la palabra contumaz? De acuerdo al diccionario, significa concretamente el que mantiene porfiadamente en un error. El que se mantiene, hermanos, en un error. Es, hermanos, esto. Es el que mantiene, escuche bien, es el que mantiene su idea, su intención o conducta errónea y se mantiene en esa posición. Que nada lo puede hacer cambiar. Que dice, es esto y es esto. Y nadie lo cambia de opinión. Que se mantiene firme en su comportamiento o actitud o idea o intenciones a pesar del castigo, de la advertencia o del consejo. Dios, hermanos, siempre les advirtió. Dios siempre los previno. Dios siempre estaba ahí. Les mandó profetas, les mandó sacerdotes, les mandó hombres, hermanos, para que les advirtieran, hermanos, y ellos siguieron obstinados en pecar y nada los hacía cambiar. Pero ahora sí, hermanos, quiero entrar al tema. ¿Qué es lo que Dios quería que la generación supiera? ¿Qué es lo que necesita saber la generación venidera para no ser una generación como la generación de este tiempo? Generación contumaz y rebelde. Hermanos, y la pregunta es, ¿qué es lo que necesita saber también nuestra próxima generación para no ser como nuestra generación? ¿Qué es lo que necesita saber para que lo sepa la generación venidera? ¿Qué es lo que tiene que saber? Número 1, dice así, 6, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, lo cuenten a sus hijos. Y ahí está, hermanos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios
que guarden sus mandamientos, a fin de que pongan en Dios su confianza. Lo primero, hermanos, que yo veo aquí, que tiene que saber la siguiente generación, hermanos, es que, hermanos, Dios es real. Es la nuestra generación, hermanos, tiene que conocer a Dios. No podemos, hermanos, esperar de una siguiente generación que sea una generación mejor que la nuestra cuando no conocen a Dios. Y me estoy refiriendo, hermanos, a que nuestros hijos, lo primero que ellos tienen que saber y entender, hermanos, tienen que saber, hermanos, que ellos necesitan a Dios. Necesitan ser salvos. ¿Y por qué digo esto? Hermano, porque hoy en día hijos que han nacido en hogares cristianos, hermanos, no son salvos. ¿Cuántos, hermanos, hijos de cristianos que han crecido en una iglesia? ¿Cuántos hijos aún de pastores, de líderes que han crecido involucrados en una iglesia? Nos llevamos la tremenda sorpresa, hermanos, de que ya son jóvenes, son muchachos y no son salvos. Papá, mamá, debemos de cuidar, número uno, que nuestros hijos conozcan a Dios y que pongan en Él su confianza. Debemos de orar por nuestros hijos para que Dios, hermanos, toque el corazón de ellos y ellos puedan ser salvos. No asuma, hermanos, no asuma que porque su hijo o su hija nació en un hogar cristiano, ya es cristiano. Hermano, Dios no tiene nietos, tiene hijos. Nacer, hermanos, en una cuna cristiana, podemos decir así, podamos darle ese término, hermanos, no garantiza que ese muchacho sea un hijo de Dios. La salvación, hermanos, es una decisión personal. ¿Cuánta gente dice: yo soy cristiano porque nací en cuna cristiana? Yo soy cristiano porque mis padres eran cristianos. Toda mi vida crecí en una iglesia. No, hermanos, eso es una falsedad. Hermano, mire, su servidor, usted está viendo a alguien que nació en un hogar cristiano. Cuando yo nací, mis padres eran cristianos. Los años que yo tengo de vida los tiene mi papá pastoreando. 38 años. Híjole, ¿por qué dije mi edad? Él tiene más de 40 años siendo salvo. 38 años está cumpliendo de ser pastor, que tomó el pastorado. Yo puedo decir, hermanos, que cuando yo vine a este mundo, hermanos, mira, yo no conozco otra vida que la vida cristiana, hermanos. Pero yo no nací siendo cristiano. Es un grave error y gran error que cometemos como padres y asumimos que porque nuestros hijos están creciendo en la iglesia, creemos que ya está garantizado que nuestros hijos sean buenos hijos. No, hermanos. Nuestros hijos tienen que conocer a Dios. Nuestros hijos tienen que ser salvos. Quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes llegaron a la iglesia porque papá y mamá los trajo o influyeron en su vida para que usted estuviera aquí en la iglesia? Levante su mano. Realmente pocos. Pero déjeme decirle a ustedes que levantaron su mano, usted tiene una responsabilidad mayor de enseñar a sus hijos, porque ellos, con todo el error que ellos han, mire, todos los padres cometemos errores, pero como quiera que sea,
con sus errores y faltas, nos hicieron llegar a los caminos de Dios y pudimos conocer a Cristo. Y usted y yo tenemos una gran responsabilidad de hacer un mejor trabajo de lo que ellos hicieron. Yo recuerdo mi papá, un hombre muy duro, un hombre recto, un hombre de campo. Yo agradezco a Dios siempre por mi papá, por la enseñanza, por el ejemplo. Un hombre, hermanos, que nos crió, nos disciplinó. Un hombre que no tenía que hablar dos veces. A la primera, y si no obedecíamos a la segunda, estaba sobre nosotros. Yo tengo todas esas enseñanzas. Pero él conoció al Señor a una edad adulta. Él era un hombre muy duro. Él dice, yo era un hombre muy malo. Y no le voy a contar todo lo que él hacía. Pero era un hombre que mucha gente le temía. Cuando Dios llegó a su vida, Dios le transformó. Y él aprendió, hermanos, tuvo que aprender a una edad adulta. Mi papá no sabía leer, no sabía escribir, él se enseñó con la Biblia. Y él le batalló mucho en la enseñanza y la instrucción los primeros años. Y un día yo recuerdo, mi papá siempre nos decía, hijos, yo no tuve la enseñanza que ahora ustedes tienen. Yo no fui enseñado como ustedes ahora están siendo enseñados. Yo cometí muchos errores y con los errores aprendí. Pero ustedes no tienen que cometer los mismos errores para aprender, porque pueden echar a perder su vida. Y no tienen que echar a perder su vida para aprender. Ustedes tienen la enseñanza correcta. Y cuando él nos decía eso, hermanos, yo recuerdo todas esas palabras. Yo me siento responsable, hermanos. Me siento responsable de hacer un trabajo y no quiero fallar en el trabajo, en la responsabilidad que yo tengo delante de Dios, con mi familia, con mis hijas, mis hijos. Hermanos, yo no quiero fallar a Dios. Y hermanos, ustedes que levantaron la mano, usted y yo tenemos una gran responsabilidad. Pero todos tenemos esa responsabilidad. Aunque usted diga, bueno, a mí mis padres no me trajeron a la iglesia, yo llegué solo. Qué bueno, qué bendición, Dios tuvo misericordia. Y gracias a Dios porque está aquí. Pero ahora, hermanos, usted y yo tenemos una gran responsabilidad. Que nuestros hijos, hermanos, quizá usted y yo no conocimos de Dios por nuestros padres. En este caso yo sí, pero quizás usted no lo hizo. Usted, cometiendo fracasos y errores, un día llegó al Señor. En su necesidad de Dios, un día llegó al Señor. Se acercó en algún problema, en alguna circunstancia adversa. Usted vino al Señor y Dios, Él cambió su vida. Pero hermano, mire, ahora nosotros debemos de enseñar a nuestros hijos para que ellos, obviamente, hermano, no cometan los errores que nosotros cometimos. Cambiar la historia. Y lo primero, hermanos, es que nuestros hijos, hermanos, conozcan a Dios. Y yo recuerdo, hermanos, esto, a la edad de 9 años, su servidor recibí a Cristo en mi corazón. Recuerdo todavía, hermanos, a los 7 años, cuando yo ya sabía leer. Y yo leía la Biblia, hermanos, yo leía la Biblia, pasaba mucho tiempo. Yo recuerdo a los 7 años, 8 años, nosotros desde muy pequeños ya nos íbamos al campo, en el caballo, en cualquier animal, andábamos en el campo trabajando. A esa edad nos íbamos al rancho, teníamos un rancho y me subía hasta en tiempo de vacaciones, hasta 3 meses, sin poder bajar 2 meses. Y yo recuerdo, hermanos, cuidando los animales, las vacas, los becerros allá y trabajando. Y luego, pues hermanos, allá no había nada que hacer más que trabajar y trabajar y terminábamos de trabajar y no había nada más que hacer.
cuidar las vacas. Y bueno, había ratos, hermanos, que pues mire, no es la vida como aquí, que usted puede ir aquí y allá y un parque y todo. No, allá, hermanos, días y no escuchas la voz de nadie más que la que tú y los que están ahí. Lo único que escuchan son aves cantar, animales por ahí. Y yo recuerdo, hermanos, hora tras hora leyendo la Biblia, historia tras historia, muchos capítulos leyendo. A la edad de 9 años, un domingo por la noche, mi papá estaba predicando un mensaje acerca del infierno. Y él estaba hablando de la realidad del infierno. Estaba predicando un mensaje que el infierno es real. Y dijo, si tú no quieres ir al infierno, había gente nueva. Si tú no quieres ir al infierno, tienes que recibir a Cristo en tu corazón. No importa quién tú seas. No importa que tú digas que hayas nacido en un hogar cristiano, porque no se nace siendo cristiano. La salvación es personal. Y yo recuerdo, yo dije, ¿qué? Y dijo, el infierno es real. Tú vas al mismo infierno. Pero yo soy hijo de pastor. ¿Cómo voy a ir al infierno? Y yo pensaba esto dentro de mí. Y tú tienes que recibir a Cristo en tu corazón. Si no, vas a ir al infierno. Y la única manera de evitar el infierno es que tú recibas a Cristo. Y bueno, a medio mensaje, y yo dije, no, yo ya estaba esperando la invitación, hermano. Yo ya tenía ganas de decirle, papá, ya termina, porque quiero levantar mi mano. Cuando terminó el mensaje, cuando comenzó la invitación, hermano, yo fui el primero en levantar mi mano. Y dijo, pasa al frente. Pasé yo, pasó dos primas, un primo, y pasamos como 6 personas. Y era sorprendente que habíamos nacido en hogar cristiano. Y qué bendición. Yo recuerdo todavía a un tío, allí en el altar, hermanos, hablándome de Cristo. Dijo, hijo, ¿tú quieres recibir a Cristo en tu corazón? Claro que sí. Tienes que reconocer que eres pecador y que por tu pecado vas al infierno. Sí, yo quiero. Bueno, ahí oramos, recibí a Cristo. Todavía recuerdo como si fuera ayer. Qué bendición, hermanos. Hermanos, miren, lo primero que nuestros hijos tienen que, hermanos, que saber es que necesitan de Dios. Necesitan ser salvos. Ellos no van al cielo porque usted es cristiano, es salvo. Ellos tienen que conocer a Dios, hermano, y es lo primero que tiene que saber la generación venidera, hermano, que ellos entiendan, que ellos sepan, hermanos, que necesitan a Cristo en su corazón, que necesitan ser salvos. Nadie va a ser mejor, hermanos, si no tiene a Cristo en su corazón. Nosotros sabemos, la Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Hermano, eso es lo primero. Mire, hermanos, debiéramos de preguntar a nuestros hijos y orar por ellos. A veces tenemos hijos rebeldes y que no quieren venir a la iglesia, no quieren venir a escuchar la palabra de Dios. Debemos de asegurarnos primero, hijo, hija, eres hijo de Dios. Tú ya recibiste a Cristo en tu corazón. No para avergonzarlo. Hay que asegurarnos. Porque es muy probable, mira, yo no estoy dudando de la salvación de nadie, pero es tiempo que nos pongamos a pensar en ello. A veces damos por hecho de que nacieron en hogar cristiano, han crecido en la iglesia y de seguro son salvos. ¿Quién le garantiza a usted? Ellos tienen que conocer, ellos tienen que saber, ellos tienen que recibir a Cristo en su corazón. Algo tan sencillo. Ay, pastor, ¿por qué dice esto? Por cada cosa que ha pasado, hermanos. ¿Cuántos jóvenes, cuántos niños han crecido y llegan a una edad adulta y se dan cuenta que nunca recibieron a Cristo? Porque como padres, hermanos, no oramos por la salvación de nuestros hijos. Y cuando ya son adultos les da vergüenza. Ay, ¿qué van a decir? Si yo soy el hijo, la hija del hermano, de la hermana, del ujier, del líder, del tesorero, de qué sé yo. Ay, ¿qué van a decir? No importa. Hay que asegurarnos. Hay que asegurarnos de que son salvos.
es lo primero, hermanos. Que conozcan a Dios. Que lo conozcan personalmente. Ellos necesitan ser salvos. Ellos necesitan haber conocido a Cristo como Señor y Salvador de su alma. Número 2. ¿Qué es lo que tiene que saber la generación venidera? Versículo 5. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen. ¿A quiénes, hermanos? A sus hijos, que los pusieran al tanto, que los informaran, que les enseñaran, que los guiaran en la palabra de Dios. La segunda cosa, hermanos, después de conocer a Cristo, después de ser salvos, nuestros hijos tienen que ser instruidos, hermanos, en la palabra de Dios. Y nuestra responsabilidad, hermanos, es que nuestros hijos conozcan la palabra de Dios. Hermano, ¿sus hijos conocen la palabra de Dios? Pues, pastor, yo les compré una Biblia y qué bueno. Pero yo no pregunté eso. ¿Conocen sus hijos la palabra de Dios? Es triste. Yo no sé quién es el encargado, el pastor de jóvenes aquí. Pero por algún tiempo, hermanos, y luego a veces yo les predico a los jóvenes. Antes yo era el encargado, ahora ya hay alguien que me ayude. Pero, hermanos, es triste. A veces yo, para tratar de medir el aprendizaje, el conocimiento de nuestros muchachos, a veces después de predicar y no los llevaba al campo a jugar, sino que les decía: jóvenes, ahora vamos a jugar esgrima, porque quería ver cuánto son diestros en la Biblia, cuánto saben usar la palabra de Dios. Y solo unos pocos rápido encuentran los libros de la Biblia. Pero lo peor, luego decía: voy a hacer preguntas de la Biblia, a ver cuánto sabes. Y comenzaba a hacer ciertas preguntas de la Biblia. Y es triste, hermano, hijos de cristianos, hijos que han crecido en la iglesia, ya jóvenes, muchachos de 18, 20 años, hermanos, no saben las preguntas, las respuestas más bien, y hasta sin Biblia llegan a la iglesia. ¿Sí me está siguiendo? Jóvenes sin el conocimiento de la palabra de Dios, hermano. Y esa es la siguiente cosa que debe de saber y conocer la generación venidera. Deben de ser conocedores de la palabra de Dios. Hermano, mire, yo recuerdo cuando era joven, mire, me encantaba memorizar Biblia, me encantaba memorizar muchos versículos de la palabra de Dios, hermanos, y me encantaba eso de las esgrimas y me gustaba, hermanos. A veces nos poníamos con mis hermanos ahí a ver quién, hermanos, nos hacíamos preguntas entre nosotros. Y luego entre todos nos poníamos a jugar esgrimas. Pero era algo muy bonito, hermanos, que nos ayudó a crecer, nos ayudó a aprender, nos animaba, hermanos, a leer más la Biblia, a estudiar más, a conocer más de la palabra de Dios. Escúcheme bien. Pero tenemos una generación hoy en día de jóvenes que conocen más el teléfono que la Biblia. Ay, pastor, es que tengo la Biblia en el teléfono. Escúcheme bien. Voy a hacer enojar a unos cuantos. La Biblia en el teléfono es para flojos. No importa lo que usted piense, pero es para flojos. Usted le daría vergüenza a los cristianos del primer siglo. Ay, pastor, es pecado. ¿Qué de malo tiene? Cómprese su Biblia. No es malo que tenga la aplicación del teléfono, la Biblia ahí en la no es malo. Pero eso no sustituye que usted traiga una Biblia, a que usted traiga una Biblia al servicio. Todo cristiano debe de traer su Biblia.
Ay, pastor, es que todos, mire, todos ya tienen la aplicación de la Biblia y es más fácil, pastor. Sí, eso es un problema. Usted es flojo. No quiere cargar la Biblia. Se le hace pesado cargar la palabra de Dios. Usted no ama, usted no valora la escritura. ¿Cómo quiere que sus hijos sean buenos hijos? Si usted mismo. Ay, lo más fácil es tener ahí la aplicación. Por eso, pastor, yo traigo el teléfono. Mire, nuestros hijos son más conocedores del teléfono. Nuestros hijos, hermanos, ellos se meten a las redes sociales y hacen un montón de cosas que nosotros ni siquiera sabemos. Y pasan hora tras hora tras hora. Pero ¿cuánto tiempo pasan estudiando la Biblia? Si nuestros hijos pasaran el mismo tiempo que pasan en el teléfono, en la televisión, en las redes sociales, en la computadora, en el iPad, si lo pasaran leyendo la Biblia, imagínense, hermanos, qué conocimiento tuvieran de la palabra de Dios. Ufule. Algunos papás me están dando una cara de que quieren hacerme pedazos. Hermano, ¿su hijo o su hija conoce la palabra de Dios? Algunos están buscando Apocalipsis en Génesis. Hijos de cristianos en la iglesia. Ay, pastor, no hay que obligar a nuestros hijos que ellos crezcan y escojan lo que ellos quieran. Yo no los voy a presionar. ¿Cuántos padres, hermanos? ¿Cuántos padres con ese pensamiento tan pobre y tan mediocre? Yo no les voy a llevar a la iglesia y que ellos hagan lo que quieran y ya cuando ellos crezcan, que ellos escojan. ¿Sabe qué, hermanos? Eso no sirve para nada. Eso no va a funcionar. Dios dice, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Nuestra responsabilidad es instruirlos, enseñarles la palabra de Dios. Hemos visto tantos versículos como ese acerca de la enseñanza, que es nuestra responsabilidad. Y si usted deja a su hijo, a su hija hacer lo que quieren, oh, hermanos, van a destruir su vida en poco tiempo. ¿Conocen nuestros hijos la palabra de Dios? Isaías 1. Isaías 1. Versículo 2. Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende. Mi pueblo, ¿qué dice, hermanos? No tiene conocimiento. Qué triste, hermanos. Es que Dios diga, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor, pero Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Qué triste que Dios diga, un animal es más entendido que mi propio pueblo. Hermano, eso es vergonzoso. Mire, yo soy un hombre que crecí en el campo, en el rancho, trabajando con animales. Y yo recuerdo, hermanos, mire, cada vaca tiene su nombre. Y es curioso, hermanos. Mi papá tiene muchas hectáreas de terreno y íbamos a buscar las vacas así en el monte, en el cerro. Y a veces no las encontrábamos y gritábamos el nombre de una de ellas. Y al momento que gritábamos, hermanos, al momento, esa misma vaca bramaba respondiéndonos cuando le estábamos gritando.
No pasaban ni 5 veces que le habíamos gritado cuando ya la vaca venía cerca de nosotros. Es impresionante. Y hermano, ellas conocían perfectamente nuestra voz. Cuando un extraño iba y les gritaba por su nombre, no respondían. Pero cuando era la voz de nosotros, hermanos, a la primera respondían. Oh, hermanos, que fuéramos nosotros así. El asno conoce el pesebre de su señor. ¿Sabe? Nosotros tenemos caballos, mulas, machos y burros. Y mire, es curioso cómo esos animales estaban sueltos y a la hora de comer, directito a donde estaba el alimento. Ellos no llegaban a otro lugar a comerse la comida, no llegaban, no, directo a su casa, a casa de su amo. Porque son entendidos. Y Dios dice, mi pueblo no entiende, no tiene conocimiento. Hermano, y es el peligro que nosotros estamos corriendo, es el peligro que corre la siguiente generación, hermanos, de crecer sin el conocimiento de Dios. Oseas 6:4 dice, mi pueblo es destruido porque le faltó conocimiento. Oh, hermano, yo estoy hablando del pueblo de Dios, de hijos de cristianos que no conocen la palabra de Dios, que no tienen el conocimiento de la palabra de Dios. Y Dios quiere que para que tengamos una generación mejor que nosotros, hermanos, que nuestra generación, es necesario que nuestros hijos conozcan a Cristo como Salvador. Número 2, que tengan el conocimiento de la palabra de Dios. Y número 3, Salmo 78. Salmo 78, versículo 4. Dice ahí, no las encubriremos a sus hijos. Y vea lo que dice, hermanos. Contando a la generación venidera. El 6 dice, para que lo sepa la generación venidera. 4 dice, contando a la generación venidera. Ahora, escúcheme bien. 4, no las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová. Y luego dice ahí, ¿y su qué, hermanos? Su potencia viene de poder. ¿Sabe? Otra cosa que nuestros hijos tienen que saber después de haber sido salvos, después de conocer la palabra de Dios, necesitan conocer el poder de Dios. Hermano, estamos criando hijos religiosos que no conocen el poder de Dios, que hasta ahorita viven con una fe prestada y por ellos mismos. Está bien, hermano, está bien, estamos enseñándolo y todavía ellos no, pues no saben mucho, pero debemos, hermano, mire, debemos de enseñar a nuestros hijos que, hermanos, a ellos también ya son hijos de Dios y que ellos también pueden conseguir cosas de Dios, que ellos también pueden probar a ese Dios que tiene poder. Hermano, debemos de enseñar a nuestros hijos a conseguir cosas de Dios. Mire, tenemos hijos que lo único que saben es pedir, pedir, pedir a papá y a mamá, y hasta le quieren sacar los ojos. Son como sandijuelas. Solo piden y piden. Pero está bien, hermanos, está bien. Mejor que pidan, no que roben, ¿verdad? Pero, hermanos, hay que enseñar a nuestros hijos que cuando ellos tienen una necesidad, que oren por esa necesidad. Hemos enseñado a nuestras hijas, cuando nos piden algo, hay que orar, hay que pedirle a Dios. Y es especial como Dios ha contestado. Y muchas veces mi esposa y yo les hemos dicho a ellas, hijas,
Eso Dios nos lo dio. Nosotros no hubiéramos podido conseguirlo. Dios nos ha dado lo que, aún más allá de lo que merecemos y de lo que hemos pedido. Porque yo quiero que ellas entiendan que Dios es real, que Dios es poderoso y que, hermanos, si Él me contestó a mí, si Él me dio, es el mismo Dios, tiene el mismo poder, que el mismo Dios puede hacer grandes cosas en la vida de ellas. Que ellas conozcan a su Dios, conozcan el poder de Dios, hermanos. Estamos criando hijos, hermanos, que mire, el día de mañana yo no sé qué va a pasar cuando papá y mamá falten. Porque no los estamos enseñando a depender de Dios. Les estamos dando todo en charola de plata. Y estamos cometiendo un grave error. Usted ahorita le da todo a su hijo, a su hija, y al rato lo exige. Y si no se lo da, se enoja. Ellos, y no, pero es que hijo no lo tenemos, no me importa, yo lo quiero. ¿Por qué no le enseña a usted a orar y a decirle, hijo, hija, hay que orar y hay que pedirle a Dios? Y oren juntos. Que ellos vean que Dios es real, que Dios contesta la oración, que Dios tiene poder, que Dios nos escucha lo que le pedimos. Quiero rápidamente llevarlo allá, aunque no habla de padre e hijo, pero es un tremendo ejemplo. Segundo libro de Reyes, capítulo 2. Segundo libro de Reyes, capítulo 2. Hermanos, miren, usted sabe, Eliseo sucedió a Elías. El profeta Eliseo cubrió, cuando Elías fue levantado al cielo, Eliseo quedó en su lugar. Elías, hermanos, ungió a Eliseo como profeta de Israel. Por un tiempo Eliseo estuvo sirviendo a Elías, asistiendo a Elías. Eliseo estaba aprendiendo, pero llegó un momento, hermanos, llegó un momento en que Elías fue quitado. Y ahí es donde se iba a ver realmente, se iba a conocer realmente la fe de Eliseo. Dice la Biblia, hermanos, ahí en el versículo cuando Elías fue tomado, dice el 11, y aconteció que yendo ellos hablando, he aquí que un carro, versículo 11, 2:11, un carro de fuego con caballo de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo, Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Y alzó luego el manto de Elías que se le había caído. Y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando él el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Así que hubo golpeado él mismo, del mismo modo las aguas se apartaron el uno al otro lado y pasó Eliseo. Escúcheme bien, ahora era tiempo que Eliseo probara a su Dios, que ya no era el Dios de Elías, era el mismo Dios de él también. Hermanos, y va a llegar el tiempo, hermanos, en que nuestros hijos van a estar solos. ¿Y qué van a hacer si no han sido enseñados correctamente? Ya no debe de ser el Dios de Elías solamente. Ya no debe ser el Dios de papá y de mamá. Ahora es mi Dios. Ahora es mi Salvador. Ahora es el Dios que me sostiene. El Dios que me sustenta. Hay una trágica historia en segundo libro de Crónicas 24. Segundo libro de Crónicas 24. Encontramos, hermanos, a un rey
que desde temprana edad se sentó en el trono y comenzó a reinar. Versículo 1. De 7 años era Joás cuando comenzó a reinar, y 40 años reinó en Jerusalén, y el nombre de su madre fue Sibia de Beerseba. E hizo Joás lo recto ante los ojos de Jehová todos los días de Joiada el sacerdote. Joiada, hermanos, era un sacerdote. Y allá, hermanos, en segundo libro de Reyes, capítulo 12, en los primeros versículos lo dice de esta manera: y Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová todos los días que le dirigió el sacerdote Joiada. Todos los días que le dirigió el sacerdote Joiada. Y vea lo que dice, hermanos, en el versículo 15, aquí mismo del 24. Dice: mas Joiada envejeció y murió lleno de días. De 130 años era cuando murió, y lo sepultaron en la ciudad de David con los reyes, por cuanto había hecho bien con Israel y para con Dios y con su casa. 17. Muerto Joiada, vinieron los príncipes de Judá y ofrecieron obediencia al rey, y el rey los oyó, y desampararon la casa de Jehová, el Dios de sus padres, y sirvieron a los símbolos de acera y a las imágenes esculpidas. Entonces la ira de Dios vino sobre Judá y sobre Jerusalén por su pecado, y les envió profetas para que los volviesen a Jehová, los cuales les amonestaron, mas ellos no escucharon. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y puesto en pie donde estaba más alto que el pueblo, les dijo así: así ha dicho Jehová, porque quebrantáis el mandamiento de Jehová, no os vendrá bien por esto, porque por haber dejado a Jehová, él también os abandonará. Pero ellos hicieron conspiración contra él, y por mandato del rey Joás, lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. Así el rey Joás no se acordó de las misericordias de Jehová, de Joiada, padre de Zacarías, que había hecho con él. Antes mató a su hijo, quien al morir dijo: Jehová lo vea y lo demande. Escuche bien, este Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová los días que le dirigió el sacerdote, y cuando él tuvo dirección en su vida se mantuvo bien. Pero un día este hombre, el sacerdote, murió, y dice la Biblia que cuando él murió vinieron los príncipes y le ofrecieron al rey obediencia, y él los oyó. En otras palabras, hermanos, le dijeron: rey, si tú pues desistes de tu fanatismo de servir a Jehová, nosotros te vamos a obedecer si tú le bajas un poquito y dejas de ser tan estricto en el servicio a Dios. Y el rey les oyó, y dice que desampararon la casa de Jehová y dejaron de servir a Jehová, y hermanos, y comenzaron a servir a dioses paganos. Qué triste es eso. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque es probable que Joás nunca dependió directamente él de Dios. Vivió bajo la enseñanza, bajo las oraciones, bajo el techo de las oraciones de un hombre de Dios, de tal manera que vivió con una fe prestada, y lo que realmente era fue lo que fue después de que este hombre murió. ¿Qué va a hacer, hermanos, el día que usted falte? ¿Qué va a hacer de sus hijos? ¿Seguirán en la iglesia? ¿Seguirán sirviendo a Dios? Algunos ya quisieran que usted se fuera de este mundo para hacer lo que quieren, para correr y abrazar el mundo. Ay, ya no aguanto a este viejo, ya no aguanto sus regaños, ya no aguanto que él me esté llevando cada domingo a la iglesia y me diga: joven, señorita,
Dale gracias a Dios porque tienes a un papá, a una mamá que aman a Dios, que te traen a la iglesia y que se preocupan por ti. Dale gracias a Dios porque te permitió nacer, te permitió crecer en una iglesia. Y dale gracias a Dios y ama a Dios con todo tu corazón y sírvele, porque muchos otra gente allá afuera del mundo que dieran por tener a un papá, a una mamá como el que tú tienes. ¿Sabes, joven señorita? ¿Sabes que hay gente allá afuera en el mundo destrozados y destruidos, llorando, diciendo: yo no tuve un papá ejemplar, yo no tuve una mamá cristiana, yo no tuve a alguien que me hablara de la palabra de Dios? Y ellos dicen: yo quisiera haber tenido lo que tú tienes, y usted que lo tiene no lo valora. No sea rebelde, joven, señorita. No sea rebelde. Conozca a su Dios. Ya deje de vivir: ay, es que cualquier cosa, papá y mamá, oren por mí. Claro que sí, pero conozca a su Dios. Pruebe a su Dios. Y aquí termino, hermanos. 78 de Salmo 78. Dice ahí: no las encubriremos, 4, a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová, su potencia. ¿Y qué dice ahí, hermanos? Y las maravillas que hizo. Siguiente cosa que nuestros hijos, hermanos, tienen que saber. Tienen que saber las maravillas que Dios ha hecho en su vida de usted. ¿Qué maravillas Dios ha hecho en su vida? Pastor, pues yo no he hecho nada en mi vida. Qué pena. Ellos tienen que ver que usted, papá, que usted, mamá, es diferente. Ellos tienen que ver de su vida cristiana las maravillas que Dios ha hecho en su vida. Le pregunto: ¿qué acaso Dios no ha hecho nada con usted? Pregunta: ¿Dios no ha hecho nada en su vida de usted? ¿Dónde estaba usted y dónde está ahorita? ¿A dónde iba usted y a dónde va ahora? Hay tantas cosas que usted puede contar a sus hijos que Dios ha hecho en su vida, para que ellos conozcan las maravillas de Dios. Hermanos, hay tantas cosas que Dios ha hecho en nosotros que nuestros hijos tienen que saberlas. Hijo, hija, Dios ha hecho esto en mi vida, y usted tiene que contarlas a sus hijos, para que un día que usted falte: mi papá, mi mamá me contaron esto, me dijeron esto, y me dijeron que Dios tiene el poder, que Dios puede. Y cuando ellos estén en un problema, cuando ellos estén en un aprieto, cuando ellos estén en una encrucijada, cuando ellos estén a punto de tomar una decisión, ellos se van a acordar de su enseñanza, ellos se van a acordar de su Dios, ellos se van a acordar de sus palabras. ¿Y qué es lo que van a hacer en ese momento? Se van a poner de rodillas y van a decir: Señor, ayúdame, dame sabiduría. Y ellos le van a agradecer un día. Ellos van a estar contentos, hermanos, para que lo sepa la generación venidera. Para que lo sepa la generación venidera. No vamos a tener una mejor generación, una generación después de nosotros, si ellos, al menos que ellos conozcan esto. Sean salvos, conozcan a su Dios, conozcan su palabra, conozcan su poder y conozcan sus maravillas. Cuando usted se preocupa porque sus hijos conozcan esto, el resto, hermanos, lo va a hacer Dios en el corazón de ellos. Dios se va a encargar de lo demás. Si usted y yo hacemos lo que nos corresponde, todos puestos de pie. Todos puestos de pie.